La era de los signos y señales. Los prehomínidos desarrollan los primeros signos y señales millones de años antes. Al principio, la comunicación, al igual que los demás animales, fue instintiva a través de las expresiones faciales y movimientos corporales y ruidos. Conforme desarrollaban su capacidad cerebral, aprendieron comportamientos comunicativos. Millones de años se debió esperar para adaptar sonidos y gestos y otras señales estandarizadas. En el caso de los homínidos, la primera manifestación de comunicación fue la táctil, a través de la cual transmitía la ira, el amor, la piedad. El aparato emisor fue su mano, mientras que la piel fue el aparato receptor. Es aquí donde nace la comunicación del mamífero. El alfabeto y sus fases. Alfabeto. Sus inicios se remontan hacia el año 2000 a.C. Tuvo un milenio en comparación a la aparición de la escritura. Su origen se produce como una necesidad de dar representación al lenguaje de los trabajadores semitas, y para ello emplearon los jeroglíficos egipcios. Jeroglíficos egipcios. Contaban con 22 signos, contaban con un símbolo que representaba las vocales, se ubican al principio o final de una palabra. Alfabeto semítico. Fue desarrollado por trabajadores semíticos. Integraron nuevos símbolos a los jeroglíficos dando un total de 30 signos. Llegó a tener un gran impacto en el mundo de la escritura. Este se basó en un sistema consonántico llamado HAPT, con signos que en cierta posición indicaban una vocal, dejando a un lado las imágenes o pictogramas. Su difusión por los mercados permitió la asimilación por muchas culturas, logrando adaptarse al alfabeto arameo. Se consideró una evolución significativa del alfabeto fenicio, que dio lugar al hebreo y al alfabeto árabe. Alfabeto griego. Se adaptó de una forma singular, ya que logró dar un sonido a cada vocal y a cada consonante. Alfabeto griego. Los griegos dejaron de escribir como los fenicios de derecha a izquierda y empezaron a hacerlo de forma contraria, de izquierda a derecha. Las letras fueron tomadas del alfabeto fenicio. Sin embargo, se le adaptaron ciertas consonantes llevándolas a vocales, debido a que estas letras son de gran importancia en el habla griega. Alfabeto romano, también conocido como alfabeto latino. Los romanos desecharon unas 4 letras y rediseñaron algunas como la F, S, G y K. Se creó un alfabeto latino con 21 letras que se diseminó por el mundo a medida de que Roma se convertía en una potencia mundial. En esta evolución se introducen la letra Z y la letra Y, para alcanzar un total de 23 letras. Gracias por su atención. La era de la escritura, el papel. El foro geográfico que registra las más antiguas escrituras es el de Mesopotamia, y de todas ellas, la primera en aparecer fue la escritura cuneiforme. Fue utilizada por los sumerios y documentada desde el año 3200 a.C. Se considera como la primera manifestación de auténtica escritura. Estas eran elaboradas con tablillas de arcillas para luego ser cocidas al horno. Era del papel y sus fases. El pergamino. Apareció en el siglo II a.C. en la ciudad de Pérgamo, localizado en Asia Menor, donde se tomó su nombre. Entre sus ventajas podemos decir que este era cortado en hojas y ser organizados a manera de cuaderno, que eran posteriormente cosidos, dando origen a los códices. El papiro. El papyrus es una planta de unos 3 metros de alto, que crece en las orillas de algunos ríos de África y abunda en el Nilo. De la caña se cortaban tiras largas y delgadas de mayor ancho posible, y se disponían junto a otra, hasta formar una plancha. El papel. El material más idóneo de nuestra escritura. Surge en el segundo siglo de nuestra era, año 105. Según la gráfica salesiana, su producción se debe a Tashi-in, quien desarrolló una mezcla de corteza de plantas especiales con desperdicios de trapos. La meceró en un tamiz, la sumergió en agua y luego la secó, surgiendo de esta forma la primera hoja de papel fabricado a mano. Grecia y Roma, la democracia griega y el Imperio romano. Dos grandes imperios con sus manifestaciones culturales describen el desarrollo de nuestra sociedad. Grecia y Roma constituyen el origen de nuestra identidad occidental. Grecia estaba dividida por polis, que eran independientes, es decir, cada una tenía su gobierno. Los griegos eran los únicos que tenían el privilegio de participar en la política. Un dato muy importante e interesante es que la democracia nació en Grecia. Los siglos 4 y 5 a.C. describen las guerras médicas, que eran conflictos de la polis griegas contra el imperio persa.
hasta que Macedonia alcanza su hegemonía al liberarse de Persia, que da paso a la época helenística. Grecia está considerada como la cuna de crónicas de viajes, de guerras o de reportería. Roma era gobernada por emperadores que implementaban el poder absoluto, es decir, que los poderes políticos, religiosos y administrativos se concentraban en una sola persona. El dato importante sobre comunicación es que los patricios, una clase media, necesitaban estar informados respecto a los hechos que se registraban en el poder, y es aquí donde se crea el negocio de los corresponsales. ¿Qué eran los corresponsales? Era la persona encargada de enviar la información. Aparecimiento del antecedente más remoto del periódico. El Senado romano crea el Acta Diurna Populi Romani, que eran trabajadas en tablas enceradas y cuya información se exponían al público, y sus contenidos resaltaban noticias relacionadas con las resoluciones del Senado, vida de los dirigentes, defunciones, etc. De acuerdo a los historiadores, este suceso se registró en el año 50 a.C. A decir del profesor norteamericano Fraser Bond, el Acta Diurna fue una especie de gaceta oficial al servicio del gobernante y está considerada como una de las primeras series de escritos que tenían carácter periódico y que se referían a los acontecimientos del día. A consecuencia de lo antes mencionado, recalcamos los siguientes aspectos. Uno de ellos es el libro de Charty Roger, donde en el mismo nos habla de lo que es la historia y la claridad de las ideas que expone, que son uno de los componentes principales para los historiadores, y no solamente para ellos, sino también para todo el público en general, que está dispuesto a comprender todo sobre la humanidad. Se mencionó también la era de la escritura, que fue uno de los avances más importantes que ha tenido el mundo desde sus comienzos, debido al desarrollo que necesitaba la agricultura. La escritura dio el paso a la historia e invento del alfabeto, a su evolución, fases como papel y la tinta, donde en estos tiempos el papel predomina y es muy usado, pero la tinta ya no es muy común y no es utilizada con tanto como en aquellos tiempos. La imprenta fue una estrategia muy buena en aquellos tiempos, tuvo un impacto favorable para la sociedad, y además fue la última reforma de la historia en el alfabeto. Grecia y Roma, donde fueron dos grandes imperios que manifestaron culturas que describen el desarrollo de nuestra sociedad. Tanto Grecia estaba dividida por polis, que eran grandes ciudades y estados, mientras que Roma era gobernada por emperadores que implantaban el poder absoluto.